Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Maitena Blanco para los que no me conocen y hoy les voy a dar la clase de hombro, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dividir la clase en dos. Vamos a ver primero la parte uno y la semana que viene vemos la siguiente parte porque si no el tema se iba a hacer muy largo. Bueno, primero saber que el dolor de hombro es la tercer causa de dolor más común en lo que es músculo esquelético. Las dos primeras vienen determinadas por la cervicalgia y la lumbalgia. Y la patología del hombro va a venir determinada tanto por una estructura anatómica como por los músculos que van a componer el manguito rotador. Dentro de la estructura anatómica hay que saber que la articulación glenohumeral es una de las que tiene mayor movilidad de todo el cuerpo y con menor apoyo óseo porque solo un 25% de la cabeza humeral va a contactar directamente con la cavidad glenoidea, ¿sí? La primera técnica empleada y el primer estudio por imágenes que deberían pedir al evaluar un hombro es una radiografía, ¿sí? Casi siempre en músculo esquelético lo mejor es pedir una radiografía y luego sí pasar a la resonancia, porque si hay un tumor o alguna lesión, siempre se ve mejor por radiografía y es más fácil hacer la comparación. Bueno, entonces en una radiografía del hombro lo que tenemos son distintas estructuras, se las voy a ir señalando. Tenemos el troquíter, el troquín, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico. Tenemos la clavícula, el acromion, la articulación acromio clavicular y lo que sería la cavidad glenoidea, ¿sí? Los pasos que hay que evaluar al ver una radiografía de hombro es primero el espacio subacromial, si tiene o no calcificaciones, cómo es la superficie ósea del troquíter, si hay o no osteofitos y las corticales óseas. Entonces les traje algunos ejemplos como para ir viendo. Primero fíjense, esta sería una radiografía de frente del hombro. Siempre evaluar bien el espacio subacromial. Esta distancia debe ser más o menos de 7 milímetros. Si esta distancia está disminuida, generalmente viene determinada porque la cabeza humeral asciende y disminuye el espacio subacromial, ¿sí? Generando un pinzamiento de este espacio. Y esto generalmente se da en lo que es una rotura completa del supraespinoso, es decir, el supraespinoso se rompe, se retrae y permite que la cabeza humeral ascienda, ¿sí? Disminuyendo este espacio. Después lo vamos a ir viendo en ejemplos. En esta radiografía, el espacio subacromial está respetado y lo que hay es una esclerosis y un aplanamiento del troquíter. Por otro lado, por ejemplo, tenemos que acá sí hay una disminución del espacio subacromial, ¿sí? Fíjense, un poco leve, igual no es tan marcado, y lo que hay es un osteofito bastante prominente, que esto se da por una enfermedad de una artropatía por pirofosfato, ¿sí? Es bastante característico de encontrar. Bueno, vamos a pasar a ver los tipos de acromion. Esto la verdad es que no se pone generalmente en el informe, salvo que sea un acromion tipo 3, ¿sí? El acromion tipo uno es el plano común que generalmente vemos en todas las resonancias. El tipo 2, fíjense que tiene como una curvita hacia abajo. Y el tipo 3 lo que hace es tener un gancho, ¿sí? Y este gancho lo que puede generar es fricción subacromial. Entonces da patología. Y solamente se describe cuando generalmente está dada la patología, si no, no se menciona. Entonces les traje una radiografía como para vean con los esquemas abajo, el plano, el que tiene una curva hacia abajo y el que tiene el gancho. Otra estructura importante de ver en lo que es el hombro es la articulación acromioclavicular, ¿sí? Y como toda articulación tiene ligamentos. Los ligamentos acromioclaviculares se dividen en superior e inferior. Y esto es importante cuando hay luxación acromioclavicular, que no lo vamos a ver en esta clase, pero sí en la siguiente. Entonces es importante poder determinar y visualizar bien los ligamentos. Otros ligamentos que son muy importantes de ver es el ligamento coracoacromial y los ligamentos coracoclaviculares, ¿sí? Que tenemos el conoide y el trapezoide. Y estos también hay que evaluarlos cuando hay una luxación acromioclavicular, porque generalmente también sufren algún grado de rotura o de lesión. Entonces es importante poder visualizarlos. Y es mucho más fácil visualizarlos en un corte sagital de hombro. Yo acá les traje uno. Fíjense que acá estarían los ligamentos coracoclaviculares, ¿sí? Estos ahora no tengo para poder mostrárselos bien y poder panearlos, pero se localizan acá. Entonces es importante poder visualizarlos en lo que es la resonancia, se ven muy claros. Bueno, por otro lado, hablar un poco de lo que es el labrum. El labrum es un anillo fibrocartilaginoso
que lo que va a hacer es ampliar la superficie articular, ¿sí? Para que la cabeza humeral tenga mayor contacto con lo que es la cavidad glenoidea. Entonces, esto por ahí es un poco más difícil de entender por acá, en el práctico se los voy a explicar mejor, pero ustedes lo que tienen que imaginarse es que el labrum, que es todo esto que yo estoy viendo negro acá, que tiene como una forma de pera, dicen algunos, o de un reloj, ¿sí? Lo que hace es dividirse primero en dos partes, una que es anterior y una que es posterior, ¿sí? Esto es hora 12 y esto es hora 6 del labrum, ¿sí? Y después que yo lo divido en una porción anterior y una porción posterior, lo divido en superior e inferior. Entonces esto sería antero superior, antero inferior, superior, posterior inferior. ¿Sí? Acá les traje el esquema de cómo se vería. Normalmente, y acá les traje imágenes normales de lo que sería el labrum, puede tener una forma triangular, que es lo más característico de encontrar, o una forma redondeada que también estaría bien, ¿sí? Fíjense cómo se ve distintas partes y esto es normal y no tiene ninguna patología. Es importante saber que a la hora 12 se va a insertar el tendón de la porción larga del bíceps y muy cerquita, en lo que sería anterosuperior, el ligamento glenohumeral superior, que después lo vamos a ver. También tenemos el glenohumeral medio y el glenohumeral inferior, ¿sí? Pero sobre todo, entender que el tendón de la porción larga del bíceps se va a insertar a la hora 12 porque esto puede traer patología. Entonces, como les decía antes, el complejo bíceps labral, ¿sí? Fíjense que esto que yo tengo acá es el labrum, imagínenselo el triangulito gris y este es el bíceps, ¿sí? Entonces acá, esto de acá sería el labrum y esto es el bíceps. Esto es un complejo bíceps labral tipo 1 donde es normal. El tipo 2, fíjense que acá está el labrum y acá está el bíceps y acá pareciera como si estuviera un poquito despegado. Ven que acá también se ve, pero esto no es ninguna patología, sino lo que es un receso sublabral, que es una variante anatómica, ¿sí? Dentro de las variantes anatómicas del labrum podemos tener un receso, un foramen o el complejo de Buford. Solamente les traje el foramen como para que vean cómo se ve, porque lo demás me parece que es demasiado para una sola clase. Fíjense que el grado 3 también se ve acá como que se puede prestar a confusión, como si fuera una lesión del labrum, pero en realidad es un foramen, ¿sí? Es por cómo se da la inserción bíceps labral. Bueno, hay distintas variantes de lo que es el labrum anterior. Lo más frecuente es que sea triangular, también puede ser de forma redondeada, puede ser de forma media deshilachada o incluso puede haber una genesia del labrum anterior. Algo importante que me pareció traerles, porque puede prestar a confusión y a que sea a confundirlo con una patología en un informe, es un defecto del cartílago, ¿sí? Que generalmente se da en personas jóvenes. Acá les traje la imagen por artroscopía. Fíjense cómo acá parece que tuviera una lesión el cartílago, que se ve también acá que se ve acá. Y eso se puede prestar a confusión como si fuera una lesión condral, pero en realidad es un defecto del cartílago que se presenta en el hombro y lo tiene una cantidad de, o sea, es bastante frecuente de ver eh, y no hay que confundirlo con que sea un defecto del cartílago. Y otra cosa que no hay que confundir es el tubérculo de Asaki, que es como si fuera una prominencia ósea. Fíjense que acá viene todo planito y acá hace como una prominencia. Esto tampoco hay que confundirlo con patología, se llama así, tubérculo de Asaki, y es completamente normal. Lo mismo acá. Bueno, como les había dicho antes, los ligamentos glenohumerales, ¿sí? Son bastante importantes y hay que tenerlos en cuenta en distintas patologías del hombro. Generalmente el glenohumeral superior se inserta a nivel de la hora 12. Fíjense que este es el labrum, con una forma de pera, como les habíamos contado, hora 12, hora 6. Y a la hora 12 se inserta este sería el tendón de la porción larga del bíceps y este el ligamento glenohumeral, ¿sí? Eh, pero bueno, fíjense cómo puede salir de puede tener distintas inserciones, no me salía la palabra, y no hay que prestar a confusión como si estuviera roto, ¿sí? Esto es un poco más difícil de ver por resonancia, pero después en los ejemplos los vamos a ir viendo. El glenohumeral medio lo encuentro si yo tengo un corte sagital y este es el subescapular, está por lo que sería lateral al subescapular, ¿sí? Lo mismo acá y lo mismo acá.
Y el gleno humeral inferior, que yo se los he mostrado cuando hemos visto ejemplos de capsulitis adhesiva, sería este que está acá, ¿sí? Que generalmente se ve mejor en lo que es un corte coronal, o por lo menos a mí me parece mucho más fácil verlo en lo que es un coronal. Estos ligamentos no son tan fáciles de ver por resonancia, dependiendo si hay un poco de líquido y eso te ayudan un poquito a verlo mejor. Bueno, ahora pasando a hablar de lo que es el manguito rotador, tenemos que los tendones que componen el manguito rotador son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, ¿sí? Entonces acá les traje ejemplos de cómo se ve. Tengo la clavícula, ¿sí? Supraespinoso, subescapular, esto sería anterior. Y si tengo posterior, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, ¿sí? El tendón de la porción larga del bíceps no forma parte de los tendones del manguito rotador, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando evaluamos el hombro. Entonces, es importante saber que los tendones están formados por 5 capas, ¿sí? Que la capa 1 es una prolongación de lo que sería el ligamento coracohumeral. La capa 2 es una capa de fibra de colágenos densa, que mide más o menos de 3 a 5 milímetros. La capa 3 es unas fibras de colágeno, pero menos organizadas. La tipo 4 también es una prolongación del ligamento coracohumeral que actúa en forma de cable. Y la capa 5 es la capa cápsula. Vamos a empezar hablando de lo que es el tendón del supraespinoso. El tendón del supraespinoso se dice que el vientre muscular del supraespinoso en realidad, que está formado, es un músculo bipenado formado por dos vientres musculares, anterior y posterior, ¿sí? Y que el posterior a su vez se divide en superficial, medio y profundo. Entonces, esto es la capa 4 que yo les había dicho, que es como un cable, se conoce así. Tratar de explicárselos de una manera bastante sencilla viendo acá. Este sería el tendón del supraespinoso y este el del infraespinoso, ¿sí? Entonces fíjense cómo hay un cable literal que envuelve a los dos tendones, ¿sí? Cercano a su inserción. Esto está dado por la capa 4 y es una prolongación del ligamento coracohumeral, también se denomina ligamento semicircular, y lo que hace es envolver tanto al supraespinoso como al infraespinoso. Esta zona es la que está menos vascularizada, entonces es la que generalmente con mayor frecuencia se lesiona, ¿sí? Por eso es importante. Esto salió en un artículo ahora nuevo, en un video de Luis Cerezal, que habla de lesiones del manguito rotador, que si alguno tiene ganas lo puede ver, que la verdad que está bastante bueno y explicativo, y dice que generalmente cuando el paciente se somete a una artroscopía, acá es donde está lesionado, ¿sí? Bueno, y otra cosa importante para evaluar y entender es el troquín y el troquíter, ¿sí? Esto es importante porque normalmente uno pensaría o sea, hay que tener en cuenta que el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor se van a insertar los tres en el troquíter, ¿sí? Y lo que tiende uno a pensar es que el supraespinoso tiene una mayor inserción en el troquíter que lo tiene el infraespinoso, ¿sí? Y en realidad no es así, y acá está demostrado por este gráfico, que el supraespinoso tiene una inserción mucho más pequeña en el troquíter que lo que la tiene la del infraespinoso, ¿sí? Y es por eso que cuando nosotros vemos una lesión en el supraespinoso, hay que ver si son las fibras posteriores del supraespinoso o las superiores del infraespinoso, ¿sí? Yo sé que ahora como se pueden estar confundiendo y no entender nada de lo que estoy diciendo, en el práctico se los voy a explicar, pero quédense con esa idea de que normalmente es al revés de lo que uno tiende a pensar y que el infraespinoso tiene mayor inserción en el troquíter que lo que lo tiene el supraespinoso, ¿sí? Entonces acá, fíjense que este es el tendón del supraespinoso. Ahora les voy a ir mostrando ejemplos. Bueno, el tendón del subescapular y el de la porción larga del bíceps, que es el que habíamos visto, ¿sí? Entonces, como en todos los tendones del cuerpo y como ya vimos en tobillo, el tendón es una estructura que se ve hipointensa en todas las secuencias, ¿sí? Cuando ese tendón se somete a estrés y a sobrecarga, va a generar tendinosis, o sea, en lugar de verse bien negro como lo vemos normalmente, se va a empezar a ver gris blanco. Y cuando ese tendón que ya sufrió la tendinosis se somete a estrés y más sobrecarga, se va a terminar rompiendo. Entonces, esto es importante para saber que normalmente, en 70% de los casos,
el tendón que tiene una rotura también tiene una tendinosis, ¿sí? Y es por eso que en el informe se escribe tendinosis del supraespinoso con rotura de tanto por tanto, porque es muy difícil que el tendón que esté roto no tenga una tendinosis subyacente, ¿sí? Entonces, eso para la hora de elaborar el informe. Entonces, la tendinosis se define por cambios histopatológicos en el tendón que se dan por una degeneración mucoide y cicatrización y que a medida que progresan van a ir generando mayor disrupción en la arquitectura normal del tendón, ¿sí? Lo que se traduce en un aumento de la señal, tanto en secuencias T1 como en T2, pero sin ser una señal líquida. Porque si es una señal líquida, el tendón está roto, ¿sí? Eso yo se los expliqué bastante cuando rotaron conmigo o a los chicos que se sentaron al lado mío, que siempre que yo veo una señal líquida dentro del tendón, ese tendón está roto como en cualquier parte del cuerpo y como ya lo vimos en tobillo. Entonces, los hallazgos por resonancia que encontramos puede ser un engrosamiento o que el tendón esté normal y que haya áreas de aumento de la señal, que pueden ser tanto focales como difusas. Entonces, fíjense este tendón, que es el del supraespinoso, que está muy grueso y tiene mucho cambio de señal. Normalmente este tendón se tendría que ver negro y acá yo lo veo medio blanco. Lo mismo acá, fíjense que está grueso y está muy blanco, ¿sí? Eso es una tendinosis. Otra tendinosis importante y que tienen que recordar, y yo con esto me volví re pesada estos días, es con la tendinosis calcificante, ¿sí? Porque esta tendinosis es una afección muy dolorosa en el hombro que se va a caracterizar por depósitos de calcio. En la mayoría de los casos resuelve espontáneamente, pero en otros casos el dolor es tan grande que el paciente se somete a cirugía por esto, ¿sí? Y le sacan literalmente el depósito de calcio. Esta patología se observa con mayor frecuencia en mujeres entre los 30 y los 50 años. Entonces, justo la semana pasada vimos un ejemplo muy clarito con los chicos. Fíjense que en radiografía yo veo la calcificación, se recontra ve, por eso es tan importante hacer una radiografía antes de que hacer una resonancia, ¿sí? Acá tiene muchas, acá tiene una, ¿sí? Generalmente afectan con mayor frecuencia el supraespinoso, pero se pueden ver afectados cualquiera de los tendones del manguito rotador. Lo mismo acá, fíjense cómo se ve la calcificación y cómo yo veo la calcificación hipointensa en todas las secuencias, ¿sí? Acá y acá. Acá lo que estamos viendo es que yo tengo una tendinosis del supraespinoso y fíjense cómo tengo una extensa calcificación en lo que es la unión miotendinosa, ¿sí? Del supraespinoso. Acá viene el vientre muscular, se me forma el tendón, en la unión miotendinosa tengo la calcificación, ¿sí? Bueno, y por otro lado vamos a pasar a lo que es la rotura del manguito rotador, que podemos dividirla en causas extrínsecas e intrínsecas. Las extrínsecas van a incluir el pinzamiento subacromial, una inestabilidad del hombro, un pensamiento interno, un evento traumático único o microtraumatismos repetitivos. Y las causas intrínsecas van a incluir los cambios degenerativos, ya sea relacionados con la edad o asociados con alteraciones metabólicas y vasculares. Esta es una clasificación que se llama clasificación de Isacos, que normalmente se utilizaba para la rodilla, pero también se utiliza para el hombro. Y lo que hace es hacer un esquema muy gráfico de qué es lo que yo tengo que informar cuando veo una rotura de algún tendón. Entonces, lo que hace Isacos es dividir a los tendones primero en dos grandes grupos. Lo que sería la localización superior o anterior. El anterior, el único tendón que tengo es el subescapular, ¿sí? Y superior tengo el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Entonces, a los posteriores lo que hace es dividirlo en parcial o completa. Si es parcial, puede afectar menos o más del 50% de la extensión. Tengo que ver qué fibras están comprometidas, que puede ser la fibra articular, la bursal o la intersticial, y qué grado de atrofia sufre ese vientre muscular afectado. Si es completa, veo también la extensión, veo qué tipo de patrón tiene, y en este caso va a cambiar, y puede ser un patrón creciente en U o en L, también el grado de atrofia, y lo que tengo que evaluar es el grado de retracción que sufre ese tendón. Y en lo que es en el subescapular, evalúo la extensión por la clasificación ay, no me acuerdo ahora cómo se llama la clasificación, es un nombre propio, ya se los voy a decir. Y del 1 al 5 va, ¿sí? Los tipos de rotura. Y también evalúo el grado de atrofia que sufre ese vientre muscular. Entonces, las roturas parciales
Son desgarros del manguito rotador que no tienen una extensión transmural completa desde el lado articular hasta el lado bursal, ¿sí? O sea, yo tengo un tendón, tiene tres tipos de fibras. Em, o sea, tres partes, articular, bursal e intrasustancia, ¿sí? Entonces, si me afecta un solo componente o dos componentes, hablo de roturas parciales. Ahora, cuando ya me afecta los tres componentes, esa rotura deja de ser parcial para convertirse en completa. Les voy a mostrar ejemplos. Articular es cuando me va a afectar la cara articular, ¿sí? O sea, este sería el tendón del supraespinoso, me afecta lo articular. Bursal es cuando me afecta del lado de la bursa. Intrasustancia me afecta en el medio del tendón, ¿sí? Les traje más ejemplos. Intrasustancia, fíjense cómo se ve. Bursal, articular. Esta no se nota tanto, por eso lo dejé para lo último, pero ahí la roturita está ahí, ¿sí? Esto también es el tendón del supraespinoso. Y fíjense, este líquido que yo tengo acá es un líquido en la bursa subacromia subdeltoidea, ¿sí? Esto se asocia bastante con las roturas, así que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense cómo esto me afecta menos del 50% del espesor. Fíjense que el tendón es todo esto y acá me está afectando solamente esta parte. Y acá me afecta más del 50%. Fíjense que el tendón es todo esto y me está afectando toda esta parte. Pero no llega a ser completa, ¿sí? Porque esta parte de acá no me está afectando. Bueno, y otra cosa a tener en cuenta en estos tipos de roturas es que hay muchas veces que hay delaminaciones, ¿sí? Y las delaminaciones es que una parte del tendón o sea, que el tendón sufre distintos tipos de retracción. Entonces, fíjense cómo el tendón está roto y acá yo tengo una parte del tendón retraído y acá otra parte, ¿sí? En estos casos siempre se pone la retracción mayor. Es decir, que yo mido de acá a acá para medir la retracción, ¿sí? Ahora les voy a mostrar más ejemplos de eso porque los tengo guardados más adelante. Y la rotura completa es esta que yo les decía, que van a comunicar la cara bursal con la articular y que va a tener una intensidad de señal líquida. Los hallazgos secundarios no son diagnóstico, pero sí ayudan mucho a hacerlo, donde podemos ver edema y atrofia muscular, una bursitis subacromial subdeltoidea y los quistes a nivel de la cabeza humeral. Entonces, para esto también hay distintos tipos, que puede ser creciente en U o en L. Esto realmente no se pone en el informe porque es muy difícil de poder decir qué tipo de rotura es. Acá les traje el ejemplo de cómo se vería por resonancia. Esto realmente es muy difícil, em, pero sí saber o si en algún momento a alguien le llega a preguntar qué tipo de rotura completa sería, lo que se dice es que cuando es creciente, la rotura mide más se puede medir más en el plano sagital que en el plano coronal, ¿sí? Y cuando es en U o en L, la rotura mide más en el plano coronal que en el plano sagital. Esto es muy subjetivo y la verdad es que muy a ojo porque yo no puedo decir que esto tiene una rotura en L porque me mide más en el plano coronal que en el sagital, ¿sí? Pero bueno, hay distintos tipos de roturas, los tienen que saber para las roturas completas y son estos tres tipos, ¿sí? Y lo que hay que evaluar es bien el grado de retracción del tendón. Que la retracción del tendón puede ser cercano a la inserción humeral, en el vértice de la cabeza humeral o cercano a lo que sería ya la cavidad. Entonces, fíjense cómo esto tiene un grado de retracción 1. Fíjense que acá se insertaría y está acá. Entonces yo mido de acá a acá para medir el grado de retracción. El grado 2 yo mido de acá a acá, medio que está por la mitad de la cabeza humeral, fíjense acá, por la mitad de la cabeza humeral. Y el grado 3 fíjense cómo ya está mucho más cercano a la cavidad glenoidea que al troquíter, ¿sí? Entonces mido de acá a acá, y en el ejemplo sería de acá a acá, ¿sí? Y eso se pone la medida exacta porque el traumatólogo, dependiendo la medida y dependiendo la atrofia del que sufre el vientre muscular, es si es quirúrgico o no. Bueno, y este es el ejemplo que yo les decía de la delaminación, ¿sí? La delaminación es cuando la rotura arranca siendo completa y después se transforma solamente en intrasustancia. Entonces lo que pasa es que quedan dos cabos retraídos, ¿sí? Y lo que hay que ver es a partir de dónde se mide o de dónde se mide la retracción.
Entonces, fíjense acá cómo acá arranca la rotura completa y sufre una delaminación y yo tengo un cabo retraído a este nivel y otro a este nivel. Entonces, lo que hago es medir de acá a acá, porque se mide la mayor retracción. Lo mismo acá, ¿sí? Tengo un cabo de retraído a este nivel y otro a este nivel, mido de acá a acá. Y lo mismo acá cuando los dos cabos están retraídos al mismo nivel, ¿sí? Después, según el tamaño, se pueden dividir en pequeños, medianos, grandes o masivos. De acá, la verdad que estos no importan, salvo la rotura masiva, que es la que mide más de 5 centímetros, ¿sí? Eh, bueno, acá lo mismo, cómo se ven las roturas, ¿sí? Esto que es pequeño, menos de 2 centímetros, de 3 a 4 centímetros, rotura masiva cuando ya está todo roto. Y en realidad, la rotura masiva, de lo que se conoce como rotura masiva del manguito rotador, lo vamos a ver más adelante. Algo muy importante es ver el grado de atrofia muscular, ¿sí? Y eso se hace siempre en el plano sagital trazando una línea que va desde la apófisis coracoides hasta el punto inferior de la escápula y desde la espina de la escápula hasta la apófisis coracoides. Esto yo ya se los expliqué un montón de veces a los que estaban. Esto es normal y el vientre muscular del supraespinoso me sobrepasa lo que sería la línea. Cuando tengo una atrofia leve, queda al ras de la línea, moderada, mucho más abajo, porque todo esto sería grasa, todo lo azul, imagínense lo grasa, severo, mucho, ¿sí? Imagínense que casi no tengo vientre muscular. Entonces, esto sería lo normal, yo trazo una línea de acá a acá y sobrepasa el vientre muscular. Ahora, fíjense que si yo trazo de acá a acá, ya tengo una atrofia severa. Entonces acá les traje la escala de cómo sería de la escala de una persona normal, de un vientre muscular normal, a uno que tiene una atrofia severa, pasando por los distintos grados, ¿sí? Bueno, por otro lado tenemos el tendón del subescapular. La clasificación es de Ay, chicos, no me sale la clasificación, se los voy a nombrar después, no me sale cómo se llama la clasificación. No importa igual el nombre, lo que sí es importante saber es que existen 5 grados para determinar las roturas del subescapular, ¿sí? Primero es cuando están rotas parcialmente las fibras superiores. Imagínense, este es el tendón del subescapular. Tiene muchos vientres musculares. Entonces, todos se unen formando un único tendón, ¿sí? Entonces, de manera subjetiva, yo lo que hago es dividir esto en 3 tercios. Esto sería el tercio superior, tercio medio, tercio inferior, ¿sí? El grado uno es cuando hay una rotura parcial de las fibras articulares superiores y es la rotura más frecuente de todos de ver en el subescapular. Esto es el subescapular y fíjense que yo acá tengo un sector blanco, pero blanco líquido, que me indica que está roto. El grado 2 es cuando es una rotura completa. ¿Ven? Lo mismo acá, ¿ven? Rotura completa. Grado 3 es cuando se me rompen los 2 tercios, o sea, el tercio superior y el tercio inferior. Solo el tercio medio, perdón. Solo me queda el tercio inferior. ¿Ven? El grado 4 es cuando tengo una rotura completa de literalmente todo el tendón. Fíjense que acá tengo todo blanco, o sea, no llega nada a insertarse. Y el grado 5 es cuando además sufre una subluxación el tendón, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama la clasificación, no importa, después se las voy a decir porque no me acuerdo el nombre propio. Pero bueno, lo importante es saber que existen 5 tipos y que lo más frecuente de todo es que sea una rotura de las fibras articulares superiores. El redondo menor generalmente no se rompe nunca, se lo conoce como el tendón irrompible del manguito rotador porque realmente es muy difícil que sufra tanto tendinosis como rotura. Lo más frecuente de todo el redondo menor es que sufra síndromes por denervación y generalmente lo que se puede ver es edema en las fibras musculares del redondo menor con atrofia grasa que habla de una neuropatía crónica por afectación del nervio axilar, ¿sí? Hay bastantes casos, después les voy a mostrar uno como para que lo tengan en cuenta. A esto también quería llegar, que las roturas masivas del manguito rotador generalmente son el 40% de las roturas y hay 2 tipos de definición. Una, que es cuando la rotura es igual o mayor a 5 centímetros. Entonces, ¿qué se hace? Se miden todos los tendones, todas las roturas de todos los tendones y se fija si se llega a más de 5 centímetros en la sumatoria de todos los tendones. Y si no, se da por la rotura completa de 2 o más tendones del manguito rotador, ¿sí? Obviamente que la resonancia es el método de elección y esto es indispensable por si el paciente es candidato a cirugía. Bueno,
Espero que me hayan entendido algo, obviamente lo vamos viendo después. Cualquier duda me dicen. Voy a tratar en el práctico de ponerles ejemplos. Para la otra clase nos van a quedar algunas patologías, pero bueno, esto es como lo más frecuente de ver y lo que tendrían que tener más claro, ¿sí? Acá les dejé la bibliografía que usé. Este de Ceram está muy bueno, que es una guía para el residente. Y si quieren ver ese video de Cerezal que les digo, la verdad también, porque está muy bueno y por ahí los ayuda, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido. Les mando un beso y nos vemos en el práctico.